todos los meses, insisto, de julio a diciembre. De tal suerte que entonces promuevo la solicitud de autorización en la disminución de mis pagos provisionales y me encuentro con que efectivamente la autoridad me autoriza, me aprueba a que mi pago provisional de julio a diciembre no sea de 100, sea en el orden de 60. Muy bien. Y la gran pregunta sería, bueno, ¿y qué pasa si no alcanza el dinero? Y no alcanzo a pagar la totalidad de esos 60 pesos ya autorizados de julio a diciembre. Y puedo pagar solamente 50 y quedo a deber 10. O probablemente déjame ver y pensar cómo en su caso pudo haber ideado el propio legislador. No estoy hablando de que te aprobé 60, te estoy hablando de que yo te aprobé como tal los 60, pero no que me hubieras pagado 50, sino que tal vez debiéramos de hacer una comparación entre los 60 que te autoricé y los 100 que me debiste haber pagado de manera ordinaria si no hubiese sometido a consideración de la disminución de tus pagos provisionales. Ahora sí, vamos a dar lectura nuevamente a ver si logramos descubrir cuál fue la intención del legislador como tal en esta redacción todavía del artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Va de nuevo. Cuando, con motivo ya de la autorización para disminuir los pagos provisionales, resulte que estos pagos provisionales se hubiesen cubierto en cantidad menor, pareciera que estamos hablando, me aprobaron 60 y yo pagué 50, a la que les hubiera correspondido en los términos de este artículo. ¿Cuál? ¿Cuál es el que me correspondió? ¿El de la autorización-aprobación o el de directamente toda la mecánica del artículo 14 sin pensar siquiera en una disminución de los pagos provisionales? Ya no es clara la disposición de haber tomado los datos relativos al coeficiente de utilidad de la declaración del ejercicio en el cual se disminuyó el pago. O sea que tengo que enfrentar de nueva cuenta a cuánto es lo que yo estuve pagando y cuánto es ahora lo que debí de haber pagado, y entonces dejen claro por la disposición de que yo debo de estar pensando en un cierre fiscal. Hoy, junio 2020, tengo que estar pensando en un cierre fiscal y en su caso determinar un coeficiente de utilidad por este año estimado para ver entonces ¿cuál sería mi diferencia? ¿No es clara la disposición? Estaría formidable que las autoridades se pronunciaran en ese sentido, o al menos en el formato nos lo dejaran esclarecer. Pero el formato lamentablemente es historia y que ya veremos más adelante, lejos de ayudar, al contrario, nos enreda todavía más. Así entonces tenemos todavía que identificar como tal, lo dejo en cursiva porque simplemente es texto de simplemente redacción de su autor como tal, su servidor, en donde dice, en realidad no es clara la disposición y solo nos menciona la palabra pago de recargos, no de diferencias, no de actualizaciones de impuestos, y como gran duda, ¿deberán corresponder por cada una de las diferencias de los pagos? ¿O será que al final? Es decir, ya pensando en que ya identifiqué la cantidad de los recargos, pues ahora la pregunta sería, ¿y de qué recargos me hablas, fisco? ¿De que yo debo de comparar cuánto generé de recargos de un julio, de un agosto, de un septiembre, de un octubre, de un noviembre, de un diciembre? ¿Y pagarte los recargos hasta cuándo? ¿Hasta que se presente el anual? ¿O será que estuve en un periodo de autorización y en su caso yo promovería precisamente una posibilidad de que los recargos solamente fueran a partir de diciembre y hasta la presentación de la declaración anual? Ya veremos que inclusive en calidad de síndicos del contribuyente se ha promovido planteamiento en este sentido para que la autoridad nos esclarezca y nos diga exactamente qué tipo de recargo estamos hablando, de qué periodo estamos considerando entonces así que se debe de calcular como tal, y si es por cada uno de los pagos provisionales o solamente por un diferencial. Vaya, hay probablemente 2 o 3 asegúnes en donde se podría considerar cómo es que yo debo de calcular los recargos correspondientes. Así entonces vamos ahora a analizar precisamente lo que sucede en materia del artículo 14, pero ahora de reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. En esencia, como tal, me habla acerca de lo que es la fecha en que se debe de presentar el formato para solicitar la autorización en la disminución de los pagos provisionales de el impuesto sobre la renta. Y textualmente nos indica,
para efectos del artículo 14, párrafo séptimo, inciso B de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la solicitud de autorización para disminuir el monto de los pagos provisionales a partir del segundo semestre del ejercicio, vuelve a reiterar que es a partir de julio y no me dice que sea por el periodo correspondiente al segundo semestre. Solamente me dice a partir del segundo semestre de este ejercicio se presentará a la autoridad fiscal cuando un mes antes de la fecha en la que se deba efectuar el entero del pago provisional por el cual se está solicitando la disminución. Es decir, si yo quisiera someter a consideración de la autoridad el hecho de que mi disminución es solamente por el mes de julio con L, ese pago provisional de julio, recordemos que se va a pagar a más tardar el 17 de agosto o, si no es 17, acorde al último dígito del RFC como tal por el programa y decreto que vivimos ya de hace varios años atrás. Vamos a suponer, para hacerme la vida fácil, estoy hablando de que la declaración de julio se estará presentando más tardar el 17 de agosto. Si la indicación claramente nos dice que se presentará a la autoridad fiscal un mes antes de la fecha en la que se deba de efectuar el pago provisional, pues entonces un mes antes se tendrá que considerar, si lo voy a presentar a más tardar el 17 de agosto, será así entonces el 17 de julio. ¿Ok? Entonces, ya es junio, ya estamos a 12 de junio 2020 y prácticamente tengo en el orden de un mes para hacer todo mi análisis, todo mi estudio concerniente a lo que son mis proyecciones de cierre, mis proyecciones financieras y fiscales para, en su caso, llegar a pensar y someter a consideración de los directivos y del consejo de administración, en su caso de la propia empresa, para ver si es que estamos en plena posibilidad de considerar la disminución de los pagos provisionales. Hay un segundo párrafo en oración más bien, en este artículo 14 de reglamento también, ahora 14 de la ley, 14 de reglamento, ¿qué sucede cuando se trata ya de un periodo? Ya en mi ejemplo fue del pago provisional de julio, pero ahora ¿qué sucede si es por todo el periodo podriendo ser, ¿por qué no?, de un julio a diciembre? Así claramente nos observa en cuerpo de reglamento. Cuando sean varios los pagos provisionales, insisto, un julio a diciembre, cuya disminución se solicite, dicha solicitud se deberá presentar un mes antes de la fecha en la cual se deba enterar el primero de ellos. Estoy pensando otra vez, si es un julio a diciembre, pues entonces estoy hablando que la primera es de julio, otra vez a más tardar el 17 de agosto y un mes antes es el 17 de julio. Pero ojo, reitero entonces una problemática que ya habíamos mencionado. ¿Forzosamente tiene que ser por 6 meses? No. Nos vamos con la idea de que debiera ser por un semestre toda vez que me habla a partir del segundo semestre, pero no me habla que el periodo fuera necesariamente de 6 meses. Y así entonces me indica que si en su caso estamos promoviendo por un periodo superior, así claramente nos advierte cuerpo de reglamento. Dice, entonces así, cuya disminución se solicite, dicha solicitud deberá presentarse un mes antes la fecha en que se deba enterar el primero de ellos. ¿De qué me habla? De varios pagos provisionales. Por eso es que así cuerpo de reglamento comienza esta oración diciendo, cuando sean varios los pagos provisionales. ¿Cuántos son varios? Podrían ser 6, de julio a diciembre. Podrían ser 3, julio, agosto y septiembre, porque ya en octubre vamos a regresar a la nueva normalidad y vamos todos a vender y ser felices y a ganar dinero. Podría ser. ¿O por qué no? 8, 9 meses, de un julio a diciembre, más un enero, febrero y marzo, y de una vez promuevo la autorización para 9 meses, porque es un periodo de varios meses. Entonces surge la inquietud como tal. Yo entiendo claramente, si más de uno de ustedes ya ha presentado el formato, al igual que su servidor, estaríamos atacados de risa en decir eso no puede ser. Siempre se ha hablado de un ejercicio, pero insisto, lo que es cuerpo de ley y ahora reglamento, lo haces con súper énfasis diciendo, nunca hablo de un semestre, hablo de un después del segundo o para efectos del segundo semestre en adelante. No me habla de un periodo, no me habla de hasta determinado número de meses. Entonces ahí dejo vivo y
rescatable la posibilidad de que la propia autoridad, si pudiera, con base a los formatos existentes o los que pudiera presentar como tal, pues evidentemente sí en plena posibilidad de decir, amplíalo de una vez porque con este efecto del COVID vamos a estar sufriendo varios meses y probablemente no solamente de un julio a diciembre. Así entonces lo dejo en claro para efectos de la disposición. Y simplemente ya dejamos el ejemplo de qué hubiera pasado en la parte inferior del material, de si hubiese sido un 17 de julio y que se va a pagar el 17 de agosto y regreso al 17 de julio como tal. Muy bien, así entonces dejamos en claro los supuestos en cuerpo y reglamento para efectos de la ley del impuesto sobre la renta. Vamos ahora a analizar qué sucede cuando hacemos los considerandos en materia de los pagos provisionales, toda vez que si de alguna suerte estamos en plena oportunidad de que derivado del COVID, muchos de los contribuyentes tendrán que hacer el análisis de estos considerandos en materia de la disminución de los pagos provisionales. Así entonces el artículo 14, una vez analizado el artículo de ley y de reglamento, insisto, coinciden en el artículo 14 como tal, ya podremos observar los siguientes puntos como tal. El primero de ellos, se trata de una solicitud de autorización. No es un simple aviso, que obviamente estamos en plena posibilidad, estamos en plena oportunidad de que la autoridad recapacite en ese sentido y que en lugar de manejarlo propiamente como una autorización, pues evidentemente sí lo cambie para que sea un simplemente fisco de aviso. Porque de nada sirve que las autoridades se atiborren de trabajo, toda vez que prácticamente estaremos el 40, 50, 80, 90, no sé, un porcentaje muy elevado seguramente, en materia de posibilidad de solicitar así la disminución de los pagos provisionales. Por lo cual, en su caso, dado que se trata de una autorización, yo tengo que evaluar que para poder aplicar así una disminución en los pagos provisionales, yo tengo que esperar la recepción, la respuesta por parte de las autoridades hacendarias para efectos de así formalizar el o la disminución en los pagos provisionales. Un considerando más, el periodo de la disminución. Lo hemos advertido ya en otras ocasiones, pues evidentemente se trata de un semestre sí o no. Si es que, pues propiamente en cuerpo de ley y después vuelve a reiterar el 14 de reglamento en materia del impuesto sobre la renta, advirtiendo que fuese a partir del segundo semestre, pero no me hace mención de que fuese, con un énfasis, de que fuese máximo por 6 meses, o máximo por 3 meses, o máximo por 9 meses. Y que si estamos pensando en que este efecto de la pandemia como tal me va a soslayar todo mi cierre fiscal 2020 y mis pagos provisionales de enero, febrero y marzo, pues evidentemente estaríamos en plena oportunidad de razonar, o que al menos la autoridad estime factible el que se considere en lugar de una autorización un aviso y el que se considere que pudiera ser también por los primeros meses del 2021, toda vez que de todas maneras te puedo prácticamente garantizar que el efecto de la pandemia, los efectos microeconómicos van de todas maneras a verse mermados también en un enero y febrero del próximo año. Viene la cuesta de enero y de febrero y entonces evidentemente va a estar todavía mucho más difícil. Y los contribuyentes obviamente estarán sometiendo a consideración de las autoridades una disminución de los pagos provisionales, pero ya no podría aplicar, toda vez que las lecturas del artículo 14, tanto de ley como de reglamento, me advierten que debiera ser a partir del segundo semestre. Y te prometo que un enero, febrero y marzo no entra dentro del segundo semestre. Entonces tendría que regresarme y utilizar ese viejo coeficiente de utilidad que utilicé precisamente por los primeros 6 meses del 2020 como tal. Entonces vendría un brinco muy fuerte y entonces, insisto, si ya está en cuerpo de ley, no necesitamos una reforma por parte de Cámara de Diputados, senadores, no, ya se contempla en cuerpo de ley, en cuerpo de reglamento y solamente falta una buena peinada a través del formato, a través de esta autorización que será lo ideal y que lo dejen abierto, insisto, para también los meses, probablemente ni siquiera un enero, febrero y marzo, por los primeros meses del ejercicio fiscal siguiente,
siempre y cuando no sea presentada la nueva declaración anual, es decir, la anual del 2020 que se presentará en enero o en febrero o a más tardar el 31 de marzo del 2021, porque obviamente una vez presentada la anual le daría vida y cabida al nuevo coeficiente de utilidad. Y que lamentablemente, como decíamos en otros momentos, si yo estoy pensando en cerrar con una pérdida fiscal, mala pata, porque entonces estaría utilizando para el 2021 ese mismo gran coeficiente de utilidad que estuve aplicando para los primeros 6 meses del 2020. Así entonces es un segundo gran considerando, toda vez que no me advierte acerca de si es hasta por 6 meses, si es por una vigencia o si se trata simplemente de hasta qué mes yo puedo cubrir estos y cada uno de la disminución de los pagos provisionales. Otro considerando como tal, los recargos, en el sentido que evidentemente me hace mención en cuerpo de reglamento sobre el pago de los recargos. No me advierte acerca de un pago de las actualizaciones. Se tendrá en su caso que calcular el impuesto y que no podríamos distinguir con base a la redacción en cuerpo de ley y de reglamento para qué periodo le corresponde cada uno de los recargos y si efectivamente correspondería a calcular dichos recargos sobre la base de lo que hubiera correspondido de haber utilizado el coeficiente de utilidad que evidentemente con los datos del ejercicio que por lo cual se sometió y se dio la autorización como tal de la disminución de los pagos provisionales y evidentemente la diferencia contra el que se calcule propiamente ya con los datos de cierre del ejercicio por el cual se está sometiendo a consideración más bien la disminución de los pagos provisionales, los cuales deberán enterarse junto con la presentación de la declaración del ejercicio, es decir, se tendría que presentar hasta la declaración anual. Así entonces, el pago no me está hablando de un pago exigente en materia como tal de lo que es la diferencia del impuesto, ni tampoco de las actualizaciones, solamente de los recargos que se generen por los diferenciales entre los coeficientes de utilidad que se derivaron de lo que fue propiamente el que aplicaría ordinariamente por el ejercicio 2020 y el que estaré aplicando una vez cerrado o efectuado mi cierre fiscal del 2020 con una realidad, con una afectación económica derivado del COVID, por ejemplo, y que daría muestra y cabida a un diferencial entre lo que debí de haber pagado y lo que realmente pagué una vez autorizada la disminución de los pagos provisionales. Vamos a otro de los considerandos, ¿por qué no? Pensando en el periodo por el cual se aplica. Si estamos pensando en que se contempla una disminución del coeficiente de utilidad a partir del segundo semestre, entonces no me precisa si es periodo o vigencia, reiterando algo que ya comentábamos como tal y que entonces tendríamos que soslayar el hecho de que ni en cuerpo de ley ni reglamento lo atiende, pero que lamentablemente en el formato para efectos de lo que es en sí la presentación de esta autorización, sí menciona que se trata del semestre, el segundo semestre del periodo, diríamos, de un máximo julio a diciembre. Pero entonces estaríamos en un problema en donde someteríamos a consideración de los juristas, de los abogados. ¿Será factible que el formato se está yendo más allá de cuerpo de ley e incluso de reglamento? Toda vez que ni ley ni reglamento me lo limitan y el formato sí me hace mención acerca de la probabilidad de que se aplique solamente por un periodo de julio a diciembre. O la gran pregunta, vamos a suponer que fuese lo correcto porque así es el formato y porque pues, nos dice claramente reglas de miscelánea que se tendrá que atender lo que para tales efectos surta efectos precisamente en materia de reglas de carácter general y las reglas de carácter general a través del anexo 1A nos da correlacionado con el formato 34. Vamos a suponer que jurídicamente ya nos dieron la razón. El problema ahora es de fondo. ¿Y qué va a pasar con, en realidad, mis pagos provisionales de un enero, febrero y marzo antes de presentar la declaración anual? O simplemente quedo supeditado a moverme lo más que pueda para que, pensando en una pequeña utilidad generada en este ejercicio fiscal de 2020, yo esté ya pensando en un cierre fiscal y presentación de la declaración anual por ahí de enero, por ahí de febrero, a más tardar el 16 de febrero, para que surte efectos el nuevo coeficiente de utilidad ya disminuido, siempre y cuando no cierre con pérdidas fiscales, si no, me tendría que ir al coeficiente de utilidad de 5 años atrás. Una más de los considerandos, la vigencia.
La vigencia al siguiente ejercicio, que ya hemos reiterado, pues evidentemente será factible entonces así considerarlo, será idóneo el llegar a pensar que yo lo puedo someter a consideración de, o si brinco en automático, a utilizar por los pagos provisionales de enero y febrero al mismo que utilicé para efectos de mi cierre, más bien, para efectos de los primeros meses del 2020 como tal, ese que utilicé de enero a junio antes de someter a autorización de la autoridad de la disminución de mis pagos provisionales. Otro más de los identificandos como tal es precisamente la forma oficial. ¿Qué dolor de cabeza? El hecho de que la autoridad no ha autorizado, no ha aprobado un formato nuevo, reciente, pues inclusive de uso electrónico como tal, de tal forma que estamos anclados a un formato muy, muy viejo, con indicadores, con información, inclusive, imagínense ustedes, del impuesto al activo. Muchos de los que me están escuchando en este momento, si les menciono impuesto al activo, ni siquiera les tocó estudiarlo, ni siquiera les tocó trabajarlo, ni siquiera se menciona ya por ninguna parte. Bueno, pues a ese grado entonces como tal, después del impuesto al activo que surtió efectos el impuesto especial a la tasa única, el IETU como tal, el empresarial, más bien el impuesto empresarial a la tasa única, pues evidentemente ya a razón de tantos años el formato pues como que está un poquito viejo. Valdría la pena que las autoridades tomaran propiamente y rescataran este formato a una modalidad y que entonces pulieran, con base a todos estos comentarios que hemos vertido, que se trate de un aviso y no de una autorización, que nos deje la posibilidad de aplicarlo todavía por los primeros meses del siguiente ejercicio antes de presentar, más bien sí, siempre y cuando no se presente la declaración anual del ejercicio 2020, que esté sometiendo a consideración el hecho de que no se trata de una disminución del coeficiente de utilidad, una disminución del monto del pago provisional, para que entonces toda la aritmética y el soporte que veremos adelante se tuviera que llegar a acompañar a este formato 34. Así entonces decíamos, existe un formato 34 denominado solicitud de autorización para disminuir el monto, no el coeficiente de utilidad, el monto de los pagos provisionales, y que además se cuenta con una ficha técnica que se oslaya también ciertas instrucciones, y es la ficha técnica 29 diagonal impuesto sobre la renta, y es muy valioso y muy rescatable en ese sentido. Además, tomemos en cuenta de que ya en calidad de síndicos del contribuyente se ha logrado promover el hecho de un planteamiento precisamente para llamar a las autoridades y nos apoye con esta actualización como tal, toda vez que deja mucho que desear ese formato viejo, que no es electrónico, que requiere de una gran cantidad. Imagínense, todavía menciona que deberá ser llenado a máquina. Vaya, es de verdad de risa el pensar que todavía en este siglo XXI, en este 2020 y entrados ya en la recta final como tal, estemos pensando en quién me podrá conseguir una máquina de escribir para llenar el formatito como tal. Lamentable, por ello es que el planteamiento así está en materia precisamente de programa de síndicos del contribuyente, y la autoridad evidentemente también ya lo está analizando en su caso para, pues obviamente, apresurarse. Ojalá, haciéndonos caso, la autoridad promoviera este nuevo formato ya electrónico, ya modernizado, e incluso antes de él, al menos el 15, el 16 de julio, toda vez que la fecha de presentación de este por un periodo pues que tiene que ser ordinariamente y de acuerdo conforme a la ley del impuesto a la renta a partir del segundo semestre sería de julio en adelante, y como hemos analizado, si es de julio en adelante, la declaración de julio que se presenta en agosto, siendo un mes antes, tendría que hacerse entonces así, efectivamente, el 17 de julio. Me regreso un mes antes como tal, dice cuerpo de ley. Aunque el formato diga otra cuestión y ya veremos más adelante. Las cifras proyectadas. Pues lamentablemente, y a pesar de que las disposiciones fiscales no contemplan como tal, de acuerdo al formato 34, sí lo tenemos que incluir. Es decir, sí nos da la pauta para que ordinariamente, aun y cuando en cuerpo de ley, insisto, no me lo esté exigiendo, el formato sí me pide que empiece a proyectar cifras, que empiece a hacer mis análisis de cierre 2020, que empiece a comparar mis coeficientes de utilidad, que empiece con una cantidad de trabajo
que el contador nuevamente se vuelve indispensable. Tiene que volver el contribuyente de manera indispensable, insisto, a apoyarse en los cálculos de su contador. Es un tema muy delicado que evidentemente también lo deberíamos de dejar de tarea. Así entonces, insisto, hay un numeral, ya veremos más adelante los apartados o numerales en cuerpo propio de el formato 34, en donde me pide precisamente la estimación de ingresos acumulables, deducciones autorizadas, habla inclusive hasta de compras del ejercicio. Pues obviamente esto está un poco más añejo que nada, toda vez que hoy por hoy, ya desde hace mucho tiempo, estamos advirtiendo que no se deducen las compras, se deducen siempre el costo de lo vendido como tal. Y así, una serie de diferentes palabras como impuesto al activo que detona cierto añejamiento en cuerpo de ley. Pues estas son las principales consideraciones que, reitero, se deben apremiar y que la autoridad debiera de soslayar para efectos de un formato mucho más avanzado. Vamos ahora a analizar, si me permiten, precisamente de lleno el formato 34 en materia de una solicitud para que me autorice la propia autoridad, valga la redundancia, en materia de la disminución de los pagos provisionales. Vamos a analizar inclusive los diferentes apartados que se contemplan en el cuerpo de este formato en papel. Muy interesante, valdrá la pena hacer la mención. Primero, nos pide ya cuerpo del formato, ya sabes, a la vieja usanza, porque es un formato, insisto, en papel, la razón social, el RFC, el domicilio fiscal, el monto por el que se solicita pagar cada uno de estos los pagos provisionales del periodo en curso, que hemos vertido que se trata de un periodo a partir del segundo semestre. No me habla de que sea un periodo máximo de 6 meses o de un segundo semestre, pero sí a partir del segundo semestre. Me pide un tercer apartado, la determinación del coeficiente de utilidad, tanto del ejercicio al que corresponde y la fecha en que se presentó la declaración anual de dicho ejercicio de ese coeficiente de utilidad. O sea, me va pidiendo datos que de alguna suerte siempre nuestra respuesta es ¿y para qué quieres que te los dé si tu autoridad ya lo tienes? Ya sabes a qué ejercicio corresponde el coeficiente de utilidad que estoy precisamente aplicando en estos pagos provisionales del 2020 y que heredé, sea de mi anual del 2019 obviamente, o del 18 o del 17, 5 años atrás. Y entonces la autoridad me dice, quiero que me demuestres, que me digas a qué ejercicio le corresponde, la fecha en que presentaste esta declaración anual y cómo es que determinaste y llegaste a ese porcentaje, ese coeficiente que estás aplicando ordinariamente a tus pagos provisionales antes de someter a consideración de la autoridad la precisamente disminución de estos pagos provisionales. Un cuarto apartado de el formato 34, datos informativos. ¡Qué belleza! Pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, obviamente pendientes de amortizar, que también obviamente lo hemos declarado año con año en cada una de estas nuestras declaraciones anuales. El coeficiente de utilidad determinado en el primer semestre del ejercicio por el cual se está solicitando la disminución. ¿Cómo llegaste a ello? ¿Cuál es el que estás utilizando? 5 de los apartados. El quinto apartado. Datos del representante legal. Su RFC, su CURP, su nombre y su firma a puño y letra, plasmada como tal, autógrafa. 6. Los datos relativos al primer semestre del ejercicio por el cual se está solicitando la disminución de los pagos provisionales. Es decir, dame tu historial. ¿Cuánto estabas otorgando o generando en cuanto a datos relacionados, estadísticas informativas, tales como ingresos acumulables, deducciones autorizadas, compras de ese primer semestre, otros gastos, deducciones por inversiones, intereses a cargo a favor, el ajuste anual por inflación, muchos otros ejemplos que me obligarían entonces así a llenar un apartado, como tal, el número 6, para conllevar una carga administrativa muy desgastante y que en realidad a la autoridad no le va a servir absolutamente de nada. ¿Por qué? Porque primero ya tienen toda la información y segundo, pues ¿para qué quieres conocer mi primer semestre toda vez que estamos en una megapandemia y todos estaremos sufriendo por falta de liquidez? ¿Y por qué falta de liquidez? Pues simple y llanamente porque estamos en un COVID que nos está pegando sin lugar a dudas a todos y cada uno de los contribuyentes. Pues así, un apartado más, uno de estos por ejemplo, el numeral 7,
Datos relativos al impuesto al activo. ¡Qué belleza! Tu promedio de activos financieros, tu promedio de activos fijos, tu promedio, bueno, ya para qué sigo. Ni me van a entender muchos de los que me están escuchando en este momento, pero que lamentablemente suena demasiado viejo, arcaico el formato como tal y debiera...